Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un gran abrazo a la comunidad. Nos reunimos hoy día para contar nuestro día 46 de Shabbatot. Vamos a entrar en la energía con nuestra frase de poder. Beshem Yeshua HaMashiach Umelech HaNotzrim. Muy bien, sigamos caminando, que ya nos queda poco. Resumen de las ideas principales que conversamos ayer. Vimos que Gesed es la tendencia natural a ayudar a los demás en sus necesidades. Para poder ayudarlos tenemos que estar atentos a sus necesidades. Eso significa tener el corazón abierto hacia nuestro prójimo. Para poder ver las necesidades de mi prójimo, tengo que sentir a las personas, sentir al prójimo como a mí mismo. Vimos que estamos todos juntos formando un cuerpo, que es el cuerpo de la humanidad, y aplicado ese principio a los seguidores de Yeshua, todos los seguidores del Maestro formamos también una hermandad con una misión concreta, que es bajar la luz al mundo. Esa unidad está representada en este concepto tan potente que es Lev Echad, que significa un corazón, y que está directamente relacionado con Shavuot, dado que es esa conciencia la que permite que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, ingrese. Vimos que si queremos atraer la energía divina al mundo, tenemos que desarrollar la conciencia del amor y la unidad, y vimos su relación con Hashem, el nombre sagrado, en esa decodificación gemátrica que es espectacular y que realmente es como un fundamento de las 10 palabras del mandamiento principal, y es como una gran fórmula para traer el reino a la tierra. Vimos también una frase muy bonita de la enseñanza nazarena de que el árbol se conoce por su fruto, el discípulo se conoce por su emuná, y la emuná se conoce por las obras. Vamos a continuar. Habían quedado algunas ideas que había preparado, pero hoy día las continúo. Habíamos quedado en este principio que decía: yo soy el prójimo soy yo. En esta forma de entender la vida, lo que le pasa al prójimo también me ocurre a mí. Eso también es una idea muy potente. Lo que le pasa a mi prójimo me pasa a mí. Para poder llegar a tener esa conciencia, se parte por aceptar la idea. Esta primera idea intelectual, si uno quiere, que es que estamos todos unidos a través de una malla de energía, aunque sea intelectual al principio, ya es un despertar intelectual. Después, cuando uno acepta la idea de que sí, uno puede decir, es posible que todos estemos unidos, y acepta esa idea, ya se puede empezar a abrir el corazón a esta otra fase, ya de que yo empiezo a sentir entonces que lo que le pasa a mi prójimo también resuena en mí. Porque como veíamos ayer, todo lo que cada uno de nosotros está tirando a la malla, ya sea de luz o de menos luz, estamos todos resonando con ello. Entonces, en el momento que uno este principio lo acepta, lo asume como una ley cósmica, empieza a ser consciente de la resonancia que uno tiene con su prójimo. Y eso entonces es lo que va permitiendo que después, cuando una persona esté experimentando una situación sufriente, no me dé lo mismo. Me surge a mí la necesidad de hacer algo, de ayudar a esa persona. Eso significa entonces que ya uno está sintiendo al otro y se está despertando el verdadero Gesed,
o podríamos decir que está pasando el Gesed desde lo intelectual a lo vivencial, que es finalmente el que va a dar el fruto. Toda alegría o sufrimiento del prójimo también son míos. Pero aquí hay que aclarar algo importante. No es en el sentido de que yo tengo que sufrir o sentir el mismo dolor físico o emocional que tiene mi prójimo. No se trata de eso. Si mi prójimo está con depresión, entonces yo siento la misma depresión y entro yo en depresión. No es esa la idea, no ese es el sentido. No se trata entonces de sentir exactamente lo mismo que siente el prójimo, sino que sentir su necesidad como la mía. Eso sí, esa es como la clase de empatía. Si uno ve que está cargándose energéticamente, podríamos decir como una energía negativa, o que está cediendo mucha energía de su energía vital, y cuando siente el dolor del prójimo, más bien uno se desarmoniza, se descompensa, habría que ver también si a lo mejor hay algo que no está del todo equilibrado en mi persona. A lo que apunta el principio no es a ese tipo de sentir, sino más bien a sentir la necesidad como tuya. Esa es la clave, porque es ese sentir la necesidad del prójimo como mía la que me va a mover a tratar de ayudarlo para satisfacer su necesidad, tal como yo desearía que me ayudaran. Ocurre muchas veces que cuando no se entiende bien este principio, se da sobre todo a nivel más bien yo diría adolescente o jóvenes que han quedado un poquito más inmaduros, que hay una persona que está, no sé, con depresión, y al final todos se van poniendo deprimidos igual, como una forma de solidarizar con el que está deprimido. Entonces, en vez de decirle, oye, ya, pero vamos a sacar tu energía espiritual, vamos a tirar para arriba, ¿cierto? Salgamos de acá. Entonces ocurre lo contrario, que yo pienso que soy más solidario porque entonces yo también empiezo a llorar como la persona y a sentir como la persona. Entonces ahora somos 2 deprimidos, 3 deprimidos y ahora todo el grupo está deprimido, entonces somos tan solidarios que estamos todos deprimidos. No es esa la idea. Eso más bien refleja como una inmadurez emocional, o podría estar indicando también que la energía vital de esa persona no está del todo bien, sana. En cambio, cuando está este principio bien asentado desde el punto de vista espiritual, tu energía no se debilita, tu emocionalidad no se debilita, todo lo contrario podríamos decir, te da un impulso para poder salir y hacer algo por el prójimo. Entonces, para que no confundamos eso, porque a veces mucha gente se preocupa y me pregunta de cómo se puede proteger. Entonces no hay que tener miedo en ese sentido. Cuando yo digo que sentir el sufrimiento del otro, no es que uno se vaya a quedar con el sufrimiento del otro. Y si llegara a ocurrir eso, significa que en mí hay algo que está resonando con esa energía del prójimo, por lo tanto me va a servir como para poder revisar qué es lo que me pasa a mí. La energía de Gesed tiene que ver con disciplinar la mente hacia la bondad. Para ello, durante la semana vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a reemplazar todos los pensamientos egocéntricos que tengamos por pensamientos de atención a las necesidades de mi prójimo. A veces el ego nos hace perder un poco la perspectiva, y como el ego tiene su propia característica, que es autocentrado, si uno no hace este ejercicio, puede después empezar a
a darle mucha importancia a sus propios problemas y ahogarse en un vaso de agua y pensar que tu problema es el problema más grave de todo el mundo. Claro, y eso es lo que está buscando el ego, porque recordemos que el ego, cada vez la mirada se va haciendo más pequeña, más ajustada y más inmediata. Entonces, en ese momento puede llegar un momento tan confundido que yo realmente esté ahogado en un problemita. El ejercicio de levantar la cabeza y decir, bueno, a lo mejor yo tengo un problema, pero le voy a dar más importancia a las necesidades de mi prójimo, tal vez eso me va a ayudar a darme cuenta que lo que yo le llamaba un problema en realidad no es nada comparado con el de otras personas. Por eso, dentro del punto de vista terapéutico, ahí como un dato para los terapeutas, siempre es muy saludable y sano proponer a las personas ayudar al prójimo cuando están haciendo un tratamiento. Porque mucha gente cuando está enfermo se ensimisma tanto y piensa que su enfermedad es la peor de todas. El hecho de salir de sí mismo a poder ayudar a una persona, por ejemplo, que está en situaciones similares, me abre la mente, me abre el corazón y me hace entender que tal vez hay muchas personas que la están pasando más mal que yo. Entonces, basado en ese principio que ayuda a abrir el corazón, el ejercicio para la semana es quitar el foco de mis posibles problemas y enfocarme en las necesidades de mi prójimo. Vamos a ser conscientemente acciones de bien para ayudar a las necesidades de nuestro prójimo. Conscientemente acciones de bien. Vamos a buscar. ¿Qué significa buscar? Uno puede ayudar de dos formas. Cuando te piden o cuando te ofrecen, o cuando tú ofreces. Supongamos, ¿quién puede secar los platos? Nadie quiere secar los platos, entonces una lata secar los platos, entonces cada uno en la pieza. ¿Quién puede secar los platos? Bueno, ahí llega uno a secar los platos, pero porque se levantó la voz para pedirlo. ¿Cuál sería el gesed? Es ir a ofrecer. ¿Quieres que te ayude a secar los platos? Eso es lo que hay que desarrollar. Ya, por supuesto, es bueno levantarse e ir a ayudar. Pero en el gesed, y sobre todo el gesed, como lo plantea Yeshua, es mucho más activo en ese sentido. Tú buscas ayudar. ¿Y por qué buscas ayudar? Porque tú ya te has dado cuenta que hay una necesidad. En este caso el ejemplo que puse es una necesidad doméstica. Pero tú ya eres consciente de esa necesidad doméstica. Y no esperas, sino que tú lo ofreces, te anticipas. Eso es gesed activo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y ver qué pasa. Una de las cosas que puede pasar es que, por supuesto, el ego se opone y lo lindo del ejercicio es justamente ver cómo se opone el ego, qué estrategia ocupa el ego para que yo no haga el gesed. Una de las estrategias es esta, esperar hasta que casi como que me pillen, ¿cierto? Y ahí salir a hacer la acción de bien. Bueno, vamos a vencer eso esta semana y lo vamos a hacer con nuestro entorno inmediato primero. Por ejemplo, ¿qué necesidad puede tener mi esposa, mis hijos, mis padres, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mi jefe, mis empleados, etcétera? Donde yo me muevo habitualmente. ¿Qué necesidades te ayudo en algo? Sobre todo eso, ¿te ayudo en algo?
Esa simple pregunta lleva implícito un gesed. Porque recordemos que gesed no es solamente de actos heroicos, sino que es ayudar en lo que sea necesario en el momento. El que es fiel en lo poco va a poder ser fiel en lo mucho. Ese es otro principio espectacular que habla el maestro, ¿cierto? Ser fiel en lo poco es si yo puedo hacer gesed en actos cotidianos prácticamente insignificantes para el ojo del ego, pero yo desarrollo esa actitud de estar permanentemente atento a las necesidades, bueno, voy a poder ser puesto en lo mucho. Es decir, cada vez voy a poder ir ayudando a más personas y con acciones, a lo mejor que abarquen una influencia mayor. Todos tenemos una necesidad en algún momento. Todos podemos tener una carencia que necesita ser llenada. Entonces la pregunta de la semana es: ¿qué necesita mi prójimo? ¿En qué puedo ayudar? Tal vez compañía, porque la persona está muy sola. Tal vez dinero, porque la persona no le alcanza con lo que gana. Tal vez conocimiento, porque está muy ignorante, por ejemplo, de estos temas. Tal vez apoyo, porque está pasando una situación difícil y está débil. Tal vez comida, porque no tiene que comer. Tal vez agua, porque no tiene que beber. Tal vez atención, porque necesita desahogarse y ser escuchado, etc. La necesidad, la carencia tiene muchas caras y no siempre uno es consciente de ello. Este trabajo del gesed, lo mencioné, está muy relacionado con el arquetipo del servidor. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, dice Yeshua. Él encarna entre muchos arquetipos el arquetipo del servidor, la conciencia Mashiach. Una de las características principales es el servicio, y el servicio justamente es ese, es el que está disponible para ayudar al prójimo en lo que sea. Junto con ello, porque estamos hablando de hacer el ejercicio de salir a dar, expansivo. Pero también complementemos este ejercicio con estar abiertos a recibir la ayuda de los demás. Porque si yo estoy haciendo el ejercicio de darte a ti, porque veo que necesitas algo, ¿por qué yo tengo que cerrarme a que tú me puedas ayudar a darme algo? Si yo me cierro a recibir la ayuda, no te estoy permitiendo a ti que hagas gesed. Eso es muy, muy importante para tener el equilibrio. Recordemos que cuando otro me pide ayuda, está entrenando su gesed, está entrenando su servicio. Y a lo mejor esa persona, cuando te ofreció ayuda, tuvo que vencerse incluso en su egoísmo para decirte: te traigo esto, te ayudo en esto. Entonces, no, si yo puedo. Entonces, uno bloquea también el ejercicio de gesed que está haciendo el otro. Por eso, para poder lograr este perfecto equilibrio, entrenar las dos partes y ver cómo estamos en ambas. Como ya estamos terminando todo el trabajo de estos 7 semanas, 7 Shabbatot que ya vamos a cumplir,
En esta última semana vamos integrando todo lo que hemos conversado durante estas semanas. Para la forma de ver la vida que tenía Yeshua, una de las acciones más sagradas es ayudar al prójimo en sus necesidades. Hacer el bien a los demás está por sobre cualquier otra cosa, por muy sagrada que parezca, sobre todo al ojo del ego. El problema es que muchas veces tenemos tanto que hacer durante el día que no tenemos el tiempo para mirar al prójimo, o hacemos cosas tan importantes que no tenemos tiempo para mirar al prójimo. Recordemos que el ego tiene tiempo para todo, menos para hacer el bien o para darse el bien. ¿Has fijado que a veces uno dice, es que yo no tengo tiempo para meditar? Pero después, si tú haces el resumen de tu día, resulta que estuviste en las redes sociales o en la tele más de 20 minutos al día o más de media hora al día. El ego nunca tiene tiempo para el bien, para lo que nos hace bien. Esa es una trampa. Siempre va a haber el tiempo para nutrir el alma y para hacer el bien cuando uno tenga esa intención. Y de hecho, si uno no tuviera el tiempo, el cielo te va a hacer el tiempo, porque va a ver que tú tienes la honesta intención de hacer el trabajo. Les voy a sugerir que para esta idea última que estamos conversando, puedan leer un midrash, una parábola muy bonita de Yeshua. Está en Lucas 10, del 30 al 35. Que justamente esta parábola relata lo que le pasó a dos personajes que tenían cosas muy importantes que hacer, tan importantes que no pudieron ver a su prójimo. Un hombre preguntó a Yeshua, ¿quién es mi prójimo? Y Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asaltantes. Ellos lo despojaron de sus ropas. También lo hirieron. Lo dejaron entre la vida y la muerte y se fueron. Y sucedió que descendía un sacerdote por aquel camino y vio al herido y pasó sobre él. Y lo mismo también un levita. Se encontró en ese lugar. Se acercó, lo vio y pasó sobre él. Pero un samaritano iba de camino y vino a él. Lo vio y fue movido a misericordia. Se acercó a él, vendó sus heridas, las ungió con aceite y vino, lo subió sobre su bestia, lo llevó a la posada y cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al dueño de la posada y dijo, cuídalo, y lo que añadas de gasto por él, yo cuando vuelva te lo pagaré. Preguntó Yeshua, ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre le dijo, el que usó de misericordia con él. Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ese relato es extraordinario. Hay cosas que pueden parecer muy importantes,
Pero lo más importante siempre es el prójimo. Y sobre todo el prójimo en las necesidades. La forma de entender la vida de Yeshua dista mucho a cómo la entiende el ego. Les sugiero esa parábola, la que la puedan repasar durante la semana, meditar, que nos va a ayudar mucho también para preparar la vasija para Shavuot. Y termino con una pregunta que quedó pendiente ayer. Dice: cuando se comete un error con el prójimo, se le pide mucho su perdón, pero a cambio esa persona responde con mucha ira y malos adjetivos. ¿Qué otra cosa se puede hacer para lograr el perdón y ayudarle a mejorarle su dolor? Aquí la pregunta está planteada desde alguien que ha hecho un daño, ha hecho una transgresión, ha actuado mal contra su prójimo y pide perdón. Y el que fue dañado está con mucha rabia o muy herido, muy sentido, y responde con rabia. Dice: ¿qué se puede hacer para lograr el perdón? Entonces responde con rabia. Dada la pregunta, se entiende que esa persona no perdonó. La persona pidió perdón y el dañado no dio el perdón. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, esta pregunta la podemos tomar de los dos lados, pero veamos primero qué se puede hacer. Si tú pediste perdón y la persona no te perdonó, tú no puedes seguir insistiendo como obligando a esa persona que te perdone. Pero sí puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, puedes tener mucho gesed con esa persona, ser muy bondadoso con esa persona, reparar el mal que hiciste a esa persona. Entonces, acciones de gesed. Otra cosa que puedes hacer es orar por esa persona, meditar, y cuando estás meditando, la luz que has recibido la envías, la enfocas en la otra persona. Porque, pongámoslo desde el otro lado ahora, la persona que no está perdonando, ahora es esa persona la que se está causando daño y la que está transgrediendo también la Torá. Porque el camino de Elohim es perdonar. Es pedir perdón y perdonar. Son los dos caminos. Cuando yo actúo mal, hago mi teshuvá, que es mi vuelta a Elohim, mi arrepentimiento, tomo conciencia, pido perdón, reparo. Eso es teshuvá. Ahora, la teshuvá que yo estoy haciendo, y en la cual yo me comprometo con el cielo y contigo, de no volver a hacer lo que hice, se sella con tu perdón. Si tú no me perdonas a mí, ha quedado de alguna manera inconclusa esa teshuvá. Ha quedado una cadena, un amarre, algo que no está resuelto. Cuando una persona, entonces pongámoslo al revés, vamos a pensar no solamente ahora desde el que hizo la transgresión, sino el que ahora sufrió el daño pero no está perdonando. Esa persona sufrió un daño, tiene rabia, tiene un dolor. Ese dolor, que puede ser legítimo,
lo aprovecha el ego, lo envenena con sus pensamientos y le pone en su mente la idea de que no tiene que perdonar. ¿Por qué tengo que perdonar? Y le pone la frase para el bronce, que es una de las más malas frases que existen: ¿quién soy yo para perdonar? Eso es una frase absurda, porque justamente tú eres el afectado, por eso tienes que perdonar. Sino, ¿quién va a perdonar? ¿Va a perdonar tu vecino que no le hicieron el daño? Si el que tiene que perdonar es uno, el que sufre el daño. Es que yo no soy Dios para perdonar. Ese es un argumento que no tiene ningún sentido cabalístico, y es una de las frases más propias del ego para mantener a la persona en una actitud de no perdón. Ahora, ¿qué le pasa a una persona cuando viene un prójimo que ha hecho su teshuvá, viene a mí, me pide perdón, y yo no le doy el perdón? Y lo digo de esta forma para que se entienda cómo es cabalísticamente. Tú le das un perdón, no lo perdonas, tú le das el perdón, es decir, es un acto de Gesed. ¿Qué pasa a esa persona si no termina esa teshuvá por su rabia, su resentimiento? Bueno, esa persona ahora es esa persona la que transgrede la Torá. El camino del Mesías es un camino que le da mucha importancia, muchísima importancia al perdón. Lo veremos en el Padre Nuestro. La única frase que tiene un refuerzo al terminar la oración es justamente la parte del perdón. Y las enseñanzas de Yeshua con respecto al perdón son radicales. Perdonar siempre. Hasta el momento final, cuando el maestro está siendo ya clavado, está perdonando. Entonces es un tema muy muy central, y es un fruto de los frutos más nobles que puede dar el árbol de la vida, y está relacionado con el Gesed. Entonces el tema del perdón es ida y vuelta, es un dar y recibir. Es tan bonito el tema del perdón y tan liberador, porque yo te pido perdón. Es un tremendo acto de restricción que estoy haciendo de mi ego, porque pedir perdón es difícil. Pedir perdón de corazón, con teshuvá, no así como ya perdona. No ese perdón que no pasa por el corazón no sirve. Ese perdón no sirve. Pero el perdón que pasa por el corazón en la teshuvá es de gran restricción, de gran geburá. Hay que ser bastante heroico para pedir perdón, y hay que ser muy heroico para perdonar. Entonces, hay una energía que va para allá y una energía que tiene que venir de vuelta. En el perdón se ajusta el perfecto equilibrio de estas dos energías que hemos visto, del Gesed y la Geburá, y que van a conformar la belleza del alma. El perdón es uno de los frutos que genera más belleza en el alma. Entonces esa sería la forma. Si la persona no te ha querido perdonar, por eso me refería a que hay que orar por la persona, porque la persona que no perdona se está generando mucha energía negativa sobre sí misma, y eso es muy triste, porque puede efectivamente haber sufrido mucho, pero el ego aprovecha, como el ego no tiene ningún escrúpulo, aprovecha el ego, el Satán, aprovecha inmediatamente la vulnerabilidad de esa persona. Y también con el gentil auspicio del consciente colectivo, que le dice a la persona: oye, pero ¿cómo lo vas a perdonar? Mira, está la persona afuera y viene a pedirte perdón. ¿Cómo se te ocurre? Mira lo que te hizo. Y eso va generando también en la mente de la persona una presión,
porque no quiere quedar como el tonto, ¿cierto?, de hacer eso, la tonta que está perdonando. Bueno, todo eso genera esa decisión en una persona. El miedo a volver a sufrir, que es otra estrategia del ego. No perdones porque, y después si sufres lo mismo. Eso no existe, son ilusiones del ego. Si uno está trabajado desde el árbol de la vida, eso no ocurre. Todo lo contrario, si una persona logra hacer su trabajo y perdonar, esa persona queda liberada. Una persona que no perdona es una persona esclava, prisionera, aunque se justifique toda su vida de su dolor. Mientras no perdone, está en esclavitud, aunque no lo quiera ver, no lo quiera reconocer, no lo quiera asumir. Por eso, cuando una persona ha perdonado, cuando una persona ha pedido perdón y la otra persona no lo perdona, uno tiene que orar por esa persona que no lo ha perdonado, porque esa persona ya empieza a generarse entonces una energía negativa sobre sí misma que se va a unir al dolor, al resentimiento, a la rabia, y se va a sumar ahora entonces una energía negativa que se está autogenerando, que ya no es producto del daño que le hicieron, sino que es producto de la influencia del Satán que está ahora en su mente. Y entonces esa persona empieza a hacer mal uso de su libertad y empieza a mantenerse en esa orilla de no perdón. Por eso el tema del perdón es tan importante en el camino nazareno. Engrandece el alma el que pide perdón y el que da el perdón. Nosotros no estamos para perdonar, estamos para dar el perdón, y damos el perdón en el nombre de nuestro Creador. Entonces, que no haya más también esta idea en la mente de quién soy yo para perdonar. Soy la persona que ha sido dañado por tu acción. Soy yo el que tengo que perdonar. Bien, lo dejo hasta ahí. Espero que sirva la respuesta. Levantarnos cada día pensando en ayudar, por simple e insignificante que parezca la acción. Exactamente, es como si tú te programaras en el día, abriste los ojos y dices, un nuevo día para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Y eso ya te programa de una manera. Y después empiezas como a estar atento. No se trata que uno le ande haciendo las cosas a los demás, ¿cierto? Se trata de estar atento. Te programas en una nota virtuosa haciendo eso. La amabilidad es de Gesed, la nobleza es del pilar derecho. Sí, la amabilidad es una característica del pilar derecho de Gesed. Y la nobleza estaría como relacionada con el Tiferet. La nobleza sería un corazón noble, es como una característica que empieza a ser como una sumatoria de las distintas energías. Conociendo la energía de Gesed, me he identificado con mi forma de ser y actuar. Mi pregunta es, ¿pude alcanzar Gesed si en las sefirot anteriores he tenido desequilibrios por ignorancia o aún no desarrollo mi Gesed y solo es parte de mi forma de ser? Bueno, uno tiene características en su personalidad, tiene más desarrollados un atributo que otro, puede tener un pilar también más manifiesto. Entonces puede que tú tengas una tendencia natural a Gesed, a ser una persona bondadosa,
que le gusta compartir, que no tiene miedo a compartir, pero puede ser que hayan otros atributos del árbol de la vida que no estén del todo equilibrados y que eso no impide que tu atributo de Gesed se manifieste. Lo que va a ocurrir es que en la medida que se vayan equilibrando los otros aspectos del árbol, tu Gesed va a ser cada vez más virtuoso. Si un ladrón me pide ayuda a robar, ¿es hacer el bien no apoyarlo y decirle que va en contra de las leyes cósmicas y que dañará su alma? ¿Es también Gesed? Claro, si un ladrón te pide ayudarlo a robar, nosotros sabemos que te está pidiendo que hagas algo en contra de las 10 palabras. ¿Qué le vas a decir tú ahí? Vas a tener que ocupar tu Geburah para poder mantenerte fiel a las leyes cósmicas, como propones ahí. Es también Gesed, yo diría que es Geburah. Es Geburah. Lo que pasa es que es Geburah porque tú pones un límite, dices que no. Te pidieron hacer algo y tú dices que no, esto yo no lo voy a hacer. Entonces eso es Geburah. Lo que pasa es que cómo aplicas la Geburah también puede ser con Gesed, en el sentido que pones el límite, pero al mismo tiempo usas amabilidad, tratas de explicarle para ayudarlo en su conciencia, que pueda ver que lo que va a hacer no está bien. Me hiciste acordar del delincuente que entró a robarle a un negocio a una señora, un cabro joven, un niño joven, al parecer era un adolescente, y no sé si habrán dado armados, seguramente con algún cuchillo, no sé si algo más que eso. Pero la persona, que era una persona parece de más edad, de más experiencia, le dice, pero mi niño, le dice, ¿cómo es posible que esté haciendo esto? Y le empieza a hablar de que cómo a su edad estaba haciendo eso y que por qué tú haces estas cosas, y le empieza a conversar. Y al final termina el cabro llorando con ella y como arrepentido, y le pide perdón. Por supuesto no le hizo nada de delincuencia, pero ahí tú dices, esa persona actuó con la valentía de la Geburah, pero con Gesed. ¿Cuánta gente podría pasar lo mismo? A lo mejor, claro, es un caso extremo, fue valiente la señora porque le habían entrado a robar al negocio. Pero ¿cuánta gente a veces puede tener una actitud hostil solamente porque no se encuentra un Gesed al otro lado? O pongamos al revés, tal vez se hubiese encontrado con otra persona violenta, capaz que el joven hubiese reaccionado violentamente y a lo mejor habría sido peor. Podría incluso haber asesinado a alguien, y se encuentra con una mujer que le habla de manera maternal, pero que al mismo tiempo no solamente le dice, ay, qué bueno lo que estás haciendo, le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Date cuenta. Gesed Geburah, muy en equilibrio. Bueno, eso puede ser. Ahí hay un bonito ejemplo. Al principio del estudio me recordé el dicho, no hagas nada que no deseas que te hagan. En otro enfoque sería, haz a tu prójimo todo lo que deseas que te hagan. Haz el bien sin mirar a quién. En otro punto, normalmente cuando ofendo ofrezco disculpas a quien he agraviado. Y cuando alguien me ofende lo perdono de corazón. ¿Hay diferencia entre perdonar y ofrecer disculpas? Claro, porque ofrecer disculpas es pedir perdón. Es una cara de la moneda. Cuando tú te has equivocado, ofreces disculpas, tú pides perdón, es una cara de la moneda. Y perdonar es cuando el otro viene a pedir y ahora tú tienes que dar ese perdón. Son
las dos caras de una misma moneda. Y con respecto a tu comentario anterior, efectivamente, ese principio se puede hacer desde el negativo, si tú quieres, desde el no, o ponerlo desde el punto positivo. En la tradición cabalística nazarena lo trabajamos principalmente, trabajamos los dos, pero principalmente el segundo que pusiste. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. ¿Cómo puedes perdonar a las personas que te hacen mal o magia negra? Puedes perdonar haciendo uso de tu Gesed. Gesed, como estamos viendo esta semana, es un atributo que está en ti. Está en tu mochila. Todo el mundo puede perdonar. Todo el mundo. Todo el mundo, lo voy a poner de la siguiente manera. Todo el mundo tiene la potencialidad de perdonar. Todo el mundo tiene en su alma la energía que le permite perdonar. Todas estas energías que son el potencial divino en uno, se echan a andar con la intención de querer usarla. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo puedes perdonar a las personas que te hacen ese tipo de mal? Magia negra, por ejemplo, que es un gran mal. Primero, haciendo uso del Gesed. ¿Qué significa hacer uso del Gesed? Significa abrir el corazón, poder comprender el estado de conciencia en el cual la gente hace el daño. Nadie que te haga magia negra es una persona que está espiritualmente sana. Su alma está en un estado ya cercano a la maldad. Del punto que está muy dañada, que no se justifica que haga ese mal. Por eso ahí aparece Geburá. Pero, ¿cómo puedes perdonar? Conectando con las energías de Gesed. Ahí están todas las energías que tú necesitas para perdonar. La capacidad de compasión, la capacidad de misericordia, la capacidad de ver al prójimo, la capacidad de salir de ti. Ahí están todas esas energías. Gesed es el que te permite perdonar. Si alguien dice, es que es muy difícil. Bueno, para el ego, por supuesto, es imposible. Si yo le pido ayuda al ego para que me ayude a perdonar, voy a perdedor. Es imposible. Con la fuerza de mi ego no voy a poder perdonar. Pero si voy al árbol de la vida, me fundamento en Elohim, la palabra de Yeshua es mi fuerza, voy construyendo mi espiritualidad, ahí está la energía, puedo perdonar. Aunque se vea difícil a ojos del ego, se puede. Hay que querer. Así como el que pide perdón ha hecho su proceso de teshuvá, el que da el perdón también puede tomarse un tiempo de reflexión y meditación para hacerlo. Si no se toma un tiempo de reflexión y meditación, no va a poder perdonar. Para poder perdonar, perdonar es un trabajo espiritual de alto voltaje. Es una de las lecciones más difíciles a aprender. Por eso hay mucha resistencia al ego a perdonar. Sin hacer un trabajo espiritual, meditación, como dices, reflexión, es muy improbable que una persona perdone. Estamos hablando del perdón verdadero, no ese perdono pero no olvido. Eso no es perdón. Es un perdón del ego para tranquilizar un poco la conciencia o para quedar bien con la familia o con los demás. El verdadero perdón requiere mucha reflexión, mucha meditación, mucha oración, mucha conexión con Elohim. Si eso no se hace, es muy improbable que se alcance. Si no se pide perdón, al contrario tampoco hay arrepentimiento y sigue dañando sin tomar conciencia. Se perdona igual. ¿Es aquí donde calza la frase de Yeshua, perdónalos porque no saben lo que hacen? Perfecto. Está muy correcto el análisis, porque supongamos que tú tienes un nivel de conciencia trabajado
Viene una persona que tiene un bajo nivel de conciencia y te hace un daño. Tú no esperas a que la persona suba su nivel de conciencia para perdonarlo, porque tú ya tienes un nivel de conciencia superior y entiendes todo lo que hemos conversado hasta ahora. Entiendes, tienes un corazón de compasión, de misericordia, te has abierto, tú tienes un nivel de conciencia. Entonces, tú perdonas inmediatamente, aunque el otro tal vez se tome un tiempo antes de darse cuenta del perdón, de lo que ha hecho. Incluso puede pasarlo con lo siguiente, que tu perdón sea una ayuda muy grande para el arrepentimiento de la persona. O sea, sea un movimiento tan noble de tu conciencia que eso impacte a la conciencia del otro y lo estimule más, incluso a su transformación. Una persona que perdona de corazón puede generar una gran transformación de conciencia en su agresor, en la persona que le hizo el daño. Muy bien, eso justamente, como dices tú, ese es el estado de conciencia tremendo que tenía Yeshua cuando dice esa frase. Y si la persona no quiere asumir que ha hecho daño, por más que uno se lo diga, ¿se establece una conexión con esa persona en otras encarnaciones futuras? Sí. En la teoría de las encarnaciones, si no se salda, o no se repara, no se libera ese tipo de energía, no se perdonó, por ejemplo, sí se puede arrastrar a otra existencia. Porque esa es una energía que es una energía de esclavitud. No ayuda a la evolución, tiene que corregirse. Hay una corrección del alma que tiene que hacerse, un tikkun. Entonces, bajo esta teoría de las encarnaciones, sí pasaría a la otra existencia. Yo sentí que fui injusta con una persona y le pedí perdón, pero me respondió: no tengo nada que perdonar, fue tu sentir. Bueno, si fue así y la persona es honesta en lo que te dijo, bien, pero tú necesitabas liberarte de eso y estuvo muy bien. Tal vez puede ocurrir esto, que tú tengas conciencia de haber hecho un daño y eso para ti te genera un dolor en tu alma y quieres liberarte de eso, bien, pides perdón. Si la persona no lo sintió así, está perfecto. No quita en nada el movimiento espiritual que tú haces de pedir el perdón. ¿Perdonamos porque así podemos ser perdonados? Exactamente. Eso es uno de los secretos, ¿cierto?, que está en la oración del Padre Nuestro, que es un tremendo secreto y una frase también tremenda. Porque si ustedes no perdonan a los que le hacen el mal, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes de sus transgresiones. Esa es una frase muy fuerte. O sea, si uno no se motiva a perdonar con esa frase, ¿con cuál? El Creador es tan maravilloso poniéndonos a prueba cada día. A mi familia nos pasó que esta semana nos llama una persona que hacía meses no veíamos y por la cual sufrimos mucho. Esta misma persona nos pide ayuda en llevarle su medicación. Mi esposo se la lleva y cuando llega a casa él me dijo que sintió tanta paz cuando los volvió a ver que ahí se había dado cuenta que ya los había perdonado. ¡Qué maravilla! Bueno, todo eso también ha sido producto de un tremendo trabajo espiritual que han hecho ustedes como familia, de liberarse de toda energía de resentimiento, de rabia, después de haberla pasado muy mal, haberse mantenido en la emuná, en la palabra de Yeshua,
bueno, está dando su fruto. Por eso cuando uno perdona, aunque no esté hablando con una persona, no esté relacionándose con una persona, desde el momento que tú perdonas, has enviado una energía de liberación al otro. Eso también es muy importante. A lo mejor yo estoy distanciado por ese mismo daño que se ha hecho, pero yo al perdonar desde corazón, y si además uno le suma a eso, que está orando por la otra persona, toda esa energía positiva va a la otra persona, va dando paz, esa otra persona empieza a tomar conciencia de lo que hizo y finalmente se cosecha lo que comentas acá, la paz y el sentir, ¿cierto? Que ya uno había perdonado de corazón. Perfecto. ¿El prójimo siempre pide lo que realmente necesita? ¿Qué pasa si un alcohólico me pide dinero? Sé que hará mal uso de este. ¿Cuál sería la correcta acción en este caso? Ahí tienes que conectar con tu alma. Exactamente. Si tu alma en ese momento te muestra que esa ayuda que tú vas a dar no es para edificación de esa persona, para su construcción, para su mejoramiento, para que esté mejor, para elevarla, para levantarla, entonces no, aplicas la Gebura. ¿Me puedes dar otra cosa? Ya, vamos a prepararnos. Todo esto que hemos conversado, ahora lo vamos a llevar a la meditación. Vamos a colocar el cuerpo en una buena posición. Sintamos la espalda derecha. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo. Shamayim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra. Aretz. Alineamos, uniendo el cielo con la tierra. Shamayim ve'aretz. Vamos a relajar el cuerpo. Sintamos una ola que baja de la cabeza a los pies, relajando los músculos, soltando las articulaciones, liberando toda la tensión física por los pies. Tengamos una sensación del cuerpo muy agradable, muy relajado. Respiramos conscientes. Liberamos toda tensión de la mente, del corazón, toda emoción negativa. Liberamos toda energía densa que hayamos podido tomar durante este día. Y llenamos el corazón de gratitud por todo lo que hemos podido vivir hasta este momento, por el paso de Elohim y de Yeshua en nuestra vida. Le decimos al Padre que estamos aquí. Hineni Yehová Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach Umelech Hanotzrim. Sintonizamos con la luz del tercer mes de Géminis. Yehu Ha Zain Resh.
Ahora, comunidad, formemos un círculo de luz. Visualizamos que estamos todos unidos desde el corazón, los que estamos meditando. Y formamos Lev Echad, un corazón. Y tomamos conciencia que Lev Echad es una gran energía que atrae la luz. Se presenta Yeshua en el centro de nuestro círculo. Nos mira a cada uno y nos llama por nuestro nombre. Y vemos cómo su luz nos contiene a todos. Y le pedimos al Mesías que Él nos guíe en esta meditación. Nos unimos a la fuerza espiritual de nuestro linaje de Israel. Nos unimos a la gran fuerza espiritual de nuestra alma. Vemos el árbol de la vida y enfocamos la luz en Gesed. Conectamos con la gran fuerza espiritual de las letras hebreas. Hacemos la posición de la vasija. Abrimos los ojos. Y conectamos con estos símbolos sagrados. Y los empezamos a llamar desde el corazón. Invocamos Yud, Yud, He, He, Vav, Vav, He, He, fila inferior. Tzadi, Bet, Aleph, Vav, Tav. Dejamos que nuestros ojos libremente contemplen estos símbolos sagrados para que nuestra alma absorba y decodifique toda esta información. Tomamos conciencia que esta combinación de letras conforma la llave que abre la puerta 46 de nuestra conciencia. Cerramos los ojos y visualizamos como todas estas luces de estas letras se unen para formar una sola gran luz. Vemos un gran resplandor, el Zohar, de la conciencia del Mesías. Juntamos las manos a la altura del corazón. Y decimos juntos, Koach, Yeshua, Jai, con la intención de que la fuerza y el poder de Yeshua vivo se active en nosotros. Ahora, esta gran luz viene, ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro.
moach. Baja la luz al corazón. Lev. Baja la luz al hígado. Kaved. Sube la luz al corazón. Sube la luz al cerebro. Enfocamos la luz en la región central y vemos el puente que une el cerebro derecho e izquierdo completamente iluminado. Yesh Moach. Mashiach. Baja la luz al corazón y sube al cerebro muchas veces, muy rápido. Expulsamos esta luz por la coronilla hacia el cielo. Y ahora la luz cae, nos cubre. E imaginamos que hacemos una inmersión completa en ella. Una tevilá. Hacemos la posición de la vasija. Y como todos los días sale a nuestro encuentro Yeshua, un encuentro personal. Sentimos su mirada. Sentimos su palabra que dice nuestro nombre. Nos dejamos llenar por su energía completamente y nos dejamos absorber por él completamente. Yeshua veani Echad. Yeshua y yo somos uno. Unidos al Mesías, nos elevamos hacia nuestro Padre. Entramos en nuestro lugar de paz, en nuestro santuario interior, el templo donde mora la Shejinah, la presencia divina. Visualizamos que nos transformamos en una vasija completamente abierta y limpia, purificada. Comenzamos ahora a recibir la luz de nuestro Creador. Esa misma luz que hemos recibido y meditado en el código, ahora entra directamente hacia nuestro Gesed para eliminar toda energía negativa de esta sefirá y encender la luz de la bondad en nosotros, para tener fuerza espiritual, para el perdón. Dejemos que todo lo que hemos conversado en el día de hoy resuene dentro nuestro. Nos quedamos en silencio un momento para que cada uno pueda orar con sus propias palabras al Padre,
y a Yeshua. La luz ha llenado nuestra alma y esta gran bendición la vamos a compartir con todo el mundo. Hagamos una imagen de la tierra y la colocamos en el centro de nuestra comunidad. Nos unimos aún más desde el corazón. Nos hacemos gigantes de luz. Y le ofrecemos al Padre esta comunidad como un canal para su luz. Imponemos las manos hacia esta imagen central de la tierra. Sentimos a Yeshua que pone sus manos en nuestros hombros. Comenzamos a canalizar esta luz que hemos recibido en esta meditación con todo el mundo. La luz de Gesed comienza a llenar nuestro mundo ahora. Y con el ojo del alma vamos viendo cómo esta luz llena todos los países. Vemos cómo esta luz alcanza a cada persona del mundo. Especialmente enfocamos en las personas que están sufriendo por cualquier razón. Enfocamos también en las personas que han pedido ayuda a esta comunidad. Y ahora enfocamos la luz con todas nuestras fuerzas sobre las personas que están más lejos del Creador, las personas que hacen el mal sin ninguna conciencia del prójimo ni de su alma, toda la gente que tiene su alma en condenación. Que la fuerza de Yeshua Jai, vivo, toque la conciencia de esas personas para que se puedan volver a unir a Elohim. La fuerza de Yeshua debilita el mal. Y esta luz de Gesed entra en el alma de la humanidad.
comenzamos a vivir en bondad, en compasión, en misericordia entre todos nosotros, haciendo el bien al prójimo. Veamos un momento el reino de los cielos. Lo que estamos viendo lo ponemos en las manos de Yeshua con la certeza de que Él lo multiplica. Y te pedimos, Padre, que toda esta energía que hemos generado en el encuentro de hoy sea una ayuda para preparar el camino al pronto retorno del Mesías. Sintamos las palabras de poder. Amén. Aleluya. Dejemos que resuenen un momento en el corazón. Y sellamos esta meditación vocalizando juntos. Padre nuestro, como comunidad te agradecemos porque nos has permitido reunirnos un día más para recibir tu luz y poder compartirla con todo el mundo. Toda Jehová, Eloheinu, Boaná Yeshua, Meshiheinu, Maranatá. Volvemos las manos a los muslos. Respiramos conscientes. Enfocamos en el abdomen. De a poco vamos activando el cuerpo. Abrimos los ojos. Muy bien, querida comunidad. Puerta 46 abierta ya. Muchas gracias por estar. Nos vemos mañana. Shalom. Shalom. Shalom.